Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluya, y ministros, no de la letra más de Cristo, de la palabra bien nutridos, a todos damos vida, damos vida. Dios conoce a los que le aman, útil en su obra nos hará, mas quien en la letra se afana, se enaltece y criticará. La letra en la mente es vana, excluye a otros y los mata, mas el amor prepara y sana, el cuerpo edifica, edifica. Una actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. Tal actitud determinada hará al alma prosperada. La fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, sus virtudes. De la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza, nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riquezas, halladas sean con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado. Tu nombre siempre invocaremos, también el ego negaremos. Ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino.
la cruz. Él mis pecados perdonó, me reveló la faz de Dios, porque me amó. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió en la cruz, creó un antes y un después. La obra comenzó en mí, dio a mi vieja vida fin. Él es mi Dios, dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree, quien se despoja del saber, ve la locura del poder que está en la cruz. Él es todo lo que necesito, un amor así jamás se ha visto, y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fue su enemigo. Él cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Dios los bendiga a todos. Llegamos al mensaje número 13 que tiene como título El ministro del nuevo pacto y sus palabras. Cuando nacemos de nuevo, al creer en Jesús,
llegamos a ser hijos de Dios y a su vez ministros del nuevo pacto. A partir de este momento se inicia en el creyente o en el ministro del nuevo pacto un entrenamiento o perfeccionamiento fundamental en cuanto a su manera de vivir y hablar. Tenemos que estar atentos, por lo tanto, a la manera en que hablamos y abandonar toda vieja manera de vivir e incluso esa manera vieja o antigua de hablar. Un ministro del nuevo pacto tiene que prestar mucha atención a este asunto y tiene que esforzarse mucho por tomar las medidas respectivas desde un comienzo. Esta lección de aprender a hablar con exactitud no puede ser aprendida sin pagar cierto precio. Un ministro del nuevo pacto tiene que aprender cómo hablar y cómo escuchar. Y cuando se trata de hablar, mis queridos, tenemos que aprender a temer a Dios. Aleluya. En 1899, 4 reporteros de Denver, Colorado, Estados Unidos, se encontraron por casualidad un sábado por la noche en una estación de trenes de Denver. Cada reportero tenía la tarea de encontrar una primicia noticiosa para la edición dominical de su respectivo periódico. Esa noche debía llegar un célebre personaje. Sin embargo, quiero decirle, nadie llegó y los reporteros se pusieron a pensar qué harían ahora. Los 4 reporteros se fueron a un bar cercano y uno de ellos dijo que inventaran una noticia y los otros 3 se rieron de la idea, pero al final se pusieron de acuerdo. Pero los 4 dijeron, tiene que ser una noticia falsa, pero sobre un lugar bien distante para que solo se enteren localmente. Y dijeron, ¿quién va a averiguarlo? Se pusieron de acuerdo en que ese lugar sería la China. A las 11 de la noche de ese sábado, los reporteros se habían puesto de acuerdo en cuanto a los detalles y los 4 periódicos de Denver publicaron la noticia en la página de ese domingo, la primera página. Y el título decía así: la gran muralla china será destruida. Pekín se abre al comercio mundial. Ingenieros norteamericanos se dirigen a la China. ¿Saben? Pero los otros periódicos comenzaron a reproducir la noticia aún periódicos extranjeros. Así que la noticia llegó a la China, los cuales se indignaron y una sociedad secreta de patriotas chinos encolerizados atacaron las embajadas extranjeras y masacraron a centenares de misioneros con sus familias. Luego 12,000 soldados de 6 países invadieron China para proteger a sus compatriotas. La matanza que se produjo en esa ocasión como resultado de una falsa afirmación de prensa originada en un bar de Denver fue el periodo de violencia conocido desde entonces como la rebelión de
boxers o los boers. ¿Qué poder tan grande tiene la palabra, cierto? Tanto escrita como hablada. Naciones han surgido y naciones han perecido por causa de la lengua. Vidas han sido elevadas y vidas han sido destruidas por la lengua del hombre. Quiero decirte que la bondad ha fluido como río fresco de nuestros labios, pero también el pozo negro de agua estancada ha fluido de nuestra boca. Esta boca o esta lengua diminuta es sin duda una fuerza poderosa. Vamos a un punto número 1 y podemos titularlo Desechar toda mentira. Un ministro del nuevo pacto, la primera lección que debe aprender delante de Dios es tomar medida con respecto a sus palabras. Si quiere ser un ministro competente y con una buena conciencia, les digo, la intención deliberada de mentir y de engañar siempre tiene su intencionalidad. Se los digo, uno no sabe cuán bien miente hasta que intenta rechazar toda mentira. O sea, entre más se esfuerce por rechazar las mentiras, más se dará cuenta de lo bien que miente. Así que debemos guardarnos de mentir. Algunas veces no hay ninguna afirmación falsa en las palabras que se dicen, pero se hablan de una forma determinada para producir una impresión errónea. Esto es mentir. Si un hermano te pregunta algo que no puedes decirle, es mejor que le digas, no puedo decirlo, en vez de engañarlo. La mentira viene del diablo, porque Jesús dijo en Juan 8 que Él ha mentido desde el principio hasta hoy. Satanás es mentiroso, pero también, me duele decirlo, es padre de todos los otros mentirosos. Por esta razón, es algo penoso y detestable encontrar mentira en los labios de un ministro del nuevo pacto. No debemos, por favor, ser negligente en nuestra disciplina y entrenamiento de nuestro hablar o en cuanto a nuestras palabras. Se lo suplico. ¿Qué tal si vemos un punto número 2 y podemos titularlo Cuidado con la doblez al hablar? Esto está dentro de la línea de la mentira. Pablo, como ministro del nuevo pacto, competente y que vivía en el Espíritu, le dice a un joven al cual estaba formando, este es Timoteo, que una de las credenciales de un diácono es que debe ser sin doblez. ¿Qué tal si vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8? Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. ¿Has escuchado la frase, este tiene dos caras como la moneda? Bueno, así somos si actuamos delante de alguien de una forma y frente a otros de manera contraria. El doblez es una arruga hacia adentro, es como el dobladillo de un pantalón o una falda. Es una parte de la tela que no se ve, pero pertenece a la prenda de vestir.
El doblez es, por ejemplo, esa actitud de ser amables con todo el mundo, pero puertas adentro de la casa, maltratar a la familia. Ser doble, les digo, es mentir. Es cuando primero dice una cosa e inmediatamente después, al dirigirse a otra, dice algo diferente. Doblez es cuando primero dices que sí y luego dices que no. Cuando dices que algo es correcto, pero después afirma que ello está errado. No llame, por favor, a esto indecisión. Estos son palabras de mentira. El ministro del nuevo pacto, en cuyas manos está el dar vida y ministrar Cristo a la gente, debe tratar en su vida esta forma de vivir y de conducta. O sea, debe disciplinar su lengua en cuanto a toda doblez. Jesús dijo, ¿qué tal si vamos a Mateo 5, versículo 37? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Tengamos cuidado. Los que hablan con doblez, cuando se les pregunta si algo es rojo, ellos dicen que es rojo. Pero si se les pregunta si aquello que dijeron que era rojo, si ahora es azul, dicen que es azul. Son bastante descuidados. Las personas que dicen una cosa en la cara y otra a tus espaldas, para mí, perdóneme, esta persona no es de confiar. Y si no trata y disciplina esta manera de hablar, perderá utilidad en las manos del Señor. Y esto demuestra un carácter débil. Recuerden, intención deliberada de engañar tiene su intencionalidad. Debemos tener temor de Dios. Esto es una característica sobresaliente de un ministro del nuevo pacto. Él tiene temor de Dios al hablar, porque la mentira siempre sale a la luz, les digo, y rompe la confianza. Y la mentira necesita más mentira para sostenerla. Nunca olvides esto. Diga la verdad y nunca tendrás que recordar lo que dijiste. Eso es un buen consejo. Mire, esto me hace recordar a una parábola, algo así, de un rabino que le pidió a su criado comprar lo mejor del mercado. ¿Sabe qué le trajo? Una lengua de vaca. Lo volvió a mandar al mercado y le dijo, mira, tráeme lo peor del mercado entonces. ¿Y sabe qué le trajo el criado? Una lengua de vaca. Y el criado le dijo al rabino, el poder del hablar es lo mejor que nos puede pasar. Y a su vez, lo peor que nos puede pasar. Maravilloso. ¿Qué tal si entramos al punto número 3 y podemos llamarlo no hablar conforme a las emociones, sino conforme a la verdad? El ministro del nuevo pacto debe tener cuidado de decir a los demás lo que le agrada y callarse lo que le desagrada. Solemos a veces hablar sobre lo que nos conviene, pero callamos aquello que no nos conviene. Esto está en la línea de un hablar que miente.
Es curioso, a la gente le gusta contar sus relatos a medias. Es increíble cómo mucha gente calla aquellas cosas que podrían beneficiar a otros, pero sí difunden lo que podrá herir, dañar o causar perjuicio a los demás. Lo más triste, les digo, es que muchos hablan relatos no basados en hechos, sino en sentimientos. Es cuando usted escucha, es que yo siento, es que yo tuve un sentir, hermano Julio, yo siento que Sancho Panza se está quedando con los dineros. No, necesitamos hechos. Esta clase de hablar está completamente regido por lo que uno le agrada o desagrada. Es hablar conforme a las emociones y no conforme a la verdad. Así que el ministro del nuevo pacto no debe hablar de acuerdo a sus sentimientos, sino de acuerdo a los hechos y a la verdad. Así que un creyente está mintiendo cuando no habla conforme a la verdad. Vamos a un punto número 4. Estoy siendo bastante económico en palabras, pero yendo al grano. Y yo sé que Dios está dando sabiduría e iluminación a cada uno de ustedes. Punto número 4. Cuidados a tener como ministros del nuevo pacto. La boca del ministro debe proclamar la palabra de Dios. Él está llamado a ministrar vida. Él debe predicar el evangelio, porque el ministro es un embajador, un colaborador de Dios. Por eso no debe usar mal su boca. Ten en cuenta que una fuente puede dar solo una clase de agua. La boca de los ministros del nuevo pacto está santificada, separada para Dios, y él debe guardar su corazón porque de él mana la vida. Son muchos los que creen que tienen el derecho de hablar de cierta manera simplemente porque otros también se expresaron así. No, un creyente desde el primer día que nace de nuevo debe aprender a hablar palabras de bendición y de vida. Es mi gran consejo. Mire lo que dice Primera de Pedro. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 3 del 9 al 10? Dice así el 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Ahora el versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su hablar de mal y sus labios no hablen engaño. Quiero mencionarte un primer cuidado a tener como ministro del nuevo pacto, y es su punto A: no se envuelva en rumores. Mire, mi querido hermano, se calcula que el 70% del tiempo que hablamos en cualquier conversación es de otros. Y a la quinta persona que le cuentas algo de alguien, ya viene distorsionado 70%. ¿Por qué? Esto se debe a que todas ellas han añadido sus propias ideas en lugar de investigar los hechos.
Nadie procura descubrir los hechos concretos. Es increíble, pero todos procuran añadir sus propias ideas. Lo que nosotros pensamos acerca de una persona y lo que realmente dicha persona es, son dos cosas diferentes. Tenemos que aprender a distinguir nuestras opiniones de los hechos concretos. ¿Saben? El rumor de boca en boca termina encendiendo un bosque. El rumor nace muchas veces de una mala interpretación. A veces mejor ir a la fuente. Mira, hermano, a veces yo no escucho tanta habladuría sobre alguien, yo mejor voy a la fuente. Hay que tener cuidado delante de Dios en cuanto a las palabras que escuchamos, porque lo que escuchamos demuestra, me duele decir esto, la clase de persona que somos. Muchos no te contarán sus asuntos. ¿Saben por qué? Porque no eres la misma clase de persona que ellos y por tanto sería inútil contártelo. Pero si las personas continuamente te dicen todo rumor con tal tranquilidad o con total tranquilidad, es porque saben que eres de su misma clase. Recuerden, la clase de palabras que nos gusta oír muchas veces revela nuestra debilidad y falta de luz espiritual. Y lo más peligroso es divulgar a otra persona que muestra su deseo o tu deseo de involucrar a otros. Escuchar es oír lo que otro te dice. Creerlo es aceptar lo que otro te dice. Pero el acto de divulgarlo es involucrarse por completo. Y hay personas que les gusta divulgar todo. Esto es para mí algo serio, porque esta clase de creyentes no tendrán resultado o un fruto apacible para Dios y carecerá de fuerza cuando hable la palabra. Si no puede controlar su lengua bajo disciplina, ¿cómo puede este creyente dar vida en realidad a otro? Y tampoco se puede creer que sea alguien que esté en la faz de Cristo mirando al Señor cual espejo. Así que mucho cuidado con este asunto del rumor, de envolverse en ello, de estar divulgando lo que usted no sabe, cuando eso ya ha venido distorsionado de boca en boca y eso se ha vuelto como una pelota de nieve pequeñita y de tanto rodar se tornó algo grande que puede hacer daño a una aldea. Así que mucho cuidado. Ahora, una segunda cosa en que debemos tener cuidado y podemos poner como su punto B, podemos llamarlo cuidado con las palabras ociosas. Esto es algo más que no debe salir de un ministro del nuevo pacto. Palabras ociosas se refiere a los chismes sobre un asunto con el que no estás relacionado en absoluto. Algunos creyentes difunden chisme día y noche y tales personas siempre están parloteando, criticando, lanzando juicio de los demás. Podemos decir que el mero acto de difundir tales cosas para mí es un acto impuro. Vamos a ir a Mateo 12, versículo 36. Dice así: y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto quiere decir
que una palabra ociosa no se dice una sola vez. En el día del juicio se repetirá una vez más. Ahora, mire lo siguiente. Cada palabra ociosa que los hombres digan será repetida literalmente en el día del juicio. Ese día descubriremos cuántas palabras ociosas hemos dicho. ¿Creen ustedes que hay que tener temor de Dios? ¿Creen ustedes que hay una gran responsabilidad en el ministro del nuevo pacto en cuanto a sus palabras? Efesios 5:4, ¿qué tal si vamos allá? Efesios 5:4 dice que hay cosas que no convienen a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. El chisme generalmente aparece disimulado mediante convencionalismos tales como, oye, ¿te enteraste de que? ¿Supiste que? ¿Me contaron que? Cuidado, no se lo digas a nadie. No creo que sea cierto, pero oí decir que, mira, no debería decírtelo, pero sé que no se lo contarás a nadie. Y lo peor que se puede hacer es, te lo cuento para que ores. Esto es increíble. Esto parece tan piadoso, pero el corazón que se alimenta escuchando habladuría perversa se convierte en instrumento del infierno que inflama lo que encuentra a su paso. Ahora, ¿por qué digo infierno? Porque Santiago dice lo siguiente. Vamos a la Biblia. Santiago 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ya ven? La palabra que usa Santiago es la palabra henna, derivada del basurero que ardía todo el tiempo a las afueras de Jerusalén. Era un lugar caracterizado por el fuego y la suciedad, donde el gusano nunca moría y el fuego nunca se apagaba. ¿Podrá alguien ignorar el verdadero sentido? La lengua sin control, les digo, la lengua sin control está conectada directamente con el infierno. Como dijo Juan Calvino en sus comentarios, un instrumento para atrapar, activar y agigantar las llamas del infierno, refiriéndose a la lengua. Así que, hermanos, criticar parece ser algo endémico en la iglesia. Quizás se deba a que nuestra inclinación por la rectitud se puede convertir fácilmente en un arrogante sentimiento de santurronería y de condenación de los demás. En cierta ocasión, Juan Wesley predicaba y se fijó en una señora del auditorio que tenía fama de ser criticona. Durante toda la reunión ella estuvo sin apartar la vista de la nueva corbata de Wesley. Cuando terminó la reunión, la mujer se le acercó y le dijo en forma brusca y severa, mira cuán atrevida era esta mujer.
Señor Wesley, los lazos de su corbata son demasiado largos. Eso a mí me resulta ofensivo, dijo la señora. Entonces Wesley en voz alta preguntó si algunas de las señoras presentes tenía unas tijeras en su bolso. Cuando las recibió, las entregó a la señora criticona y le pidió que cortara los lazos a la corbata y que lo hiciera al tamaño de su gusto. Ese Wesley era tremendo. Después que la mujer cortó cerca del cuello los lazos, Wesley le dijo: ¿Estás segura de que ahora sí está bien la corbata? Sí, dijo, mucho mejor, dijo la señora. Entonces Wesley dijo: permítame las tijeras un momento. Estoy seguro de que usted no le molestará que yo también la corrija a usted un poquito. Tengo que decirle, señora, que su lengua me resulta ofensiva y es tan larga. Hágame favor de sacarla. Me gustaría recortarle un poco esa lengua. Esto suena chistoso, pero así hay personas. En otra ocasión, alguien le dijo a Wesley: mi don es decir lo que pienso. A lo que Wesley replicó: mire, hermano, ese es un don por la cual Dios no se preocuparía ni en lo más mínimo si usted lo oculta o lo entierra. Hay quienes no están de acuerdo con hablar mal de los demás a sus espaldas, sino que consideran que lo correcto es hacerlo cara a cara. Y ellos llaman a esto alta moral, porque hacen consciente a los demás de sus faltas. El hallar defecto en los demás es para estas personas dizque con alta moral un don espiritual. Lo que ellos no saben, quienes así actúan, es que la mayoría de las personas que están dolorosamente conscientes de sus propios errores, que no quisieran seguir comentándolos ni cometiéndolos, ahora viene alguien dizque con una alta moral, los asaltan inmisericordiamente, creyendo que tienen el don de decir lo que piensan, y lo que hacen es causar más herida. ¿Saben? Esta difamación destructiva puede también manifestarse mediante sutil arte de tener en menos las virtudes y logros de los demás. Cuando uno está frente a estas personas, uno queda disminuido y no es igual como estaba unos pocos minutos antes. ¿Saben por qué? Porque estas personas tienen cianuro en sus bocas. El hablar mal de los demás puede también, por favor, deberse a la necesidad de querer ser mejor que otros. Porque dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua inevitablemente revelará lo que hay por dentro. Por eso es que los antiguos médicos, para poder conocer cómo estaba el hígado, eso me cuentan, yo no fui médico, pero dicen que tomaban una paletica y la ponían sobre la lengua y decía: saque la lengua. Hoy se dice diga pero antes miraban la lengua y ellos sabían cómo estaba el organismo por dentro. En cierta ocasión, un líder y ministro de la palabra estaba haciendo trabajos de carpintería en el salón de reunión y notó que un hermano lo seguía a todas partes que se movía. Por último, el líder, un poco inquieto, le preguntó por qué lo hacía.
Y el hermano respondió: quiero oír lo que dirá cuando se golpee un dedo con el martillo. Aquel hermano curioso sabía que ese sería el momento de la pura verdad, que estaba realmente en el corazón del líder y qué iba a decir cuando se golpeara con el martillo. Hermano, aleluya, un ministro del nuevo pacto necesita estar cautivo constantemente por Cristo. ¿Está sucediendo esto en tu vida? Te pregunto. Un ministro del nuevo pacto es una carta en la cual el Espíritu debe escribir y es un espejo sin velo. ¿Estás viviendo esto? Un ministro como colaborador y embajador de Dios para ministrar Cristo a otro. Sus palabras deben ser saludables porque es un colaborador y un embajador. Pablo dice en Colosenses 4:6, ¿qué tal si vamos allá? Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El ser como un espejo delante de la presencia de Dios, les digo, seremos transformados de gloria en gloria y hasta nuestro hablar será entrenado, capacitado y transformados. Yo les pregunto, ¿hablamos más de la cuenta? ¿Será que hacemos circular rumores? ¿Tiene usted el don de una lengua afilada? Le hago otra pregunta. ¿Elevamos o desagradamos a las personas con nuestras palabras? Nuestra lengua puede ser un instrumento del infierno o una herramienta en las manos del Espíritu Santo. La lengua tiene un formidable poder para hacer el bien. Puede proclamar el mensaje transformador de la salvación, pero la lengua tiene el poder también de sanar. Por lo tanto, debemos orar a Dios que cauterice nuestros labios. Mire, allá en Isaías capítulo 6, versículo 5, dice así: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto al Rey. Y sabe que vino luego un carbón encendido de uno de los serafines y purificó los labios de Isaías. Y se escuchó una voz que decía, una vez que él fue purificado en sus palabras y en sus labios: ¿a quién enviaré? Y él dijo después que fue purificado: heme aquí, envíame a mí. También debe haber, se los digo, santificación en cuanto al uso que le demos a la lengua. Pero aún más, necesitamos disciplinarnos a nosotros mismos en cuanto al uso de la lengua, hablando la verdad, pero en amor, porque hay una franqueza de muchos que hace daño. Esa franqueza también debe pasar por muerte y resurrección. Hay gente demasiada franca, pero eso ya es más bien dureza. Aquí estoy hablando que hay que hablar la verdad, pero en amor. Hay que abstenernos de degradar a la gente, disciplinarnos en no juzgar, en no criticar, disciplinarnos en no esparcir rumores, disciplinarnos en no tener un humor degradante. Ministros del nuevo pacto, por favor, disciplinemos nuestra lengua. Hay que ser responsable con ella. Discipline su lengua para poder ser santo. ¿Qué tal si leemos
Proverbios 13, versículo 3. Ahí dice, el que guarda su lengua, guarda su alma. En la selva tenían que elegir al rey de los animales. El lobo dijo, yo soy el rey de los animales, porque con mi boca puedo destruir y partir un animal en 2 pedazos instantáneamente. Y los animales con gran algarabía dijeron, el lobo es el rey. Pero saltó el león diciendo, un momento, yo con mi garra puedo destruir a 5 simultáneamente. Y todos los animales dijeron, el león es el rey. Y la víbora con gran frialdad y tranquilidad dijo, yo soy el rey de la selva, porque con mi lengua puedo destruir a miles. Con franqueza les digo, muchas de las palabras necias, impropias que se pronuncian en las iglesias desaparecerán si todos aprendemos la lección de cómo escuchar. Lo más triste, y esto me duele, es que muchos les gusta escuchar tales palabras. Si en nuestros medios circulan tantas críticas, expresiones hipócritas, se debe a que hay mucho consumismo de aquellos que les gusta prestar oídos a tales palabras. Los oídos de muchos, quiero decirle, son un basurero. Hay gente que siente concupiscencia en escuchar cosas y les gusta la mortecina dándose de médicos del alma. Esto es dañino. Esto te secará y te contaminará. No digas que eres fuerte. Por favor, no lo digas. Cuando escucho a alguien que busca comunión, muchas veces he dicho, pare, es suficiente. No necesito escuchar más, porque ya el Señor me mostró la medicina. Ministro del nuevo pacto, en cuanto a nuestras palabras, necesitamos reconciliarnos con Dios, porque tú eres una nueva criatura. Necesitas reconciliarte con Dios en cuanto a lo que sale de tu boca y lo que te gusta oír. Aquí te aterrizo el tema de la reconciliación de una manera práctica. Para mí la reconciliación es práctica y tiene que ver con aquello que a ti te parece que es pequeño. Esas cosas que dices, que repites, que lanzas a otros en forma de incógnita, esos rumores que tú sigues esparciendo, esos chismes, te parecen pequeños, pero te pueden destruir. Quiero decirte que una gota cayendo días, meses, hace un hueco en el piso. Una pequeña levadura contamina y daña toda la masa. Un virus que no se ve como hoy, el COVID-19. Mira la mortandad que puede causar en el mundo. Hay que ser santo en nuestra manera de hablar. Por lo tanto, te pido, reconciliémonos con Dios. Reconcilia ese pequeño miembro a Dios llamado la lengua y verás cómo la unción fluye de ti, porque muchos pierden poder, fuerza espiritual, unción, potencia del cielo, porque su boca es un basurero. No intentes justificarte en nada en estos momentos, te lo pido. Dios quiere usar
tus miembros. Dios quiere usarte a ti como ministro, pero debes ser competente, íntegro en tu carácter, en tu conducta, en tu vivir para conmover al mundo. En tu boca está el poder para la vida y está el poder para la muerte. Ese poder que está en tu boca es para resucitar y dar vida a otros. No la ensucie. Hay que ser responsable con nuestras palabras. Vamos. Pongamos esos labios en el altar para decir, envíame a mí, Señor. Ahora, como un subpunto C y como una recomendación más del cuidado que debes tener como ministro del nuevo pacto, podemos llamar a este subpunto C, evita la hipocresía, evítala. Sabe que eso es tan dañino y ahí también se involucra nuestro hablar. Hipócrates, aquel filósofo, fue el que organizó el teatro griego. De ahí viene el término hipócrita. Los hipócritas eran en esa época los actores. Y esos días, o en esos días, esta palabra hipócrita era positiva porque así se le llamaban a los actores, ya que Hipócrates fue el que organizó el teatro griego. Cuando venía un buen actor decía, oh, ese es un buen hipócrita. Con el correr del tiempo, la palabra tuvo una connotación negativa. Cuando nos ponemos una máscara para representar un papel, de allí viene el término hipócrita, que es usar una máscara como se usa en el teatro. Existen dos tipos de hipócritas, el que simula y el que disimula. De verdad hay una diferencia. Simular es que se necesita mostrar algo que no tiene y se coloca una máscara para impactar al otro, para que el otro lo admire. Ahora, disimular es tapar algo que no quiere que el otro sepa o vea. Una sola persona puede tener varias máscaras por miedo al rechazo o por perder una imagen. Tenemos que eliminar toda hipocresía en medio nuestro, porque dentro de la hipocresía también están las palabras que simulan, que disimulan. Nos volvemos actores, nos ponemos miles de máscaras y de verdad nos podrán llamar el mil máscaras. Hay una máscara en tu casa, una máscara en la reunión, una máscara en el trabajo, una máscara en la sociedad, una máscara cuando hablas con fulano y una máscara cuando hablas con el otro y otra máscara cuando hablas con fulano de tal. Esto es increíble, esto es tener una vida cristiana realmente difícil y miserable. Necesitamos como ministros del nuevo pacto ser como el apóstol Pablo en primera y segunda de Corintios, donde él mostró lo que era ser competente y donde a este ministro no le molestaban la conciencia en nada, porque él decía, procuró tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres y mantener máscara de hipocresía delante de otro y estar aparentando por guardar una imagen aquí y allá o por tener problemas de una baja autoestima. Les digo, esto complicará su vida cristiana. Nosotros necesitamos ser de una sola pieza. Nosotros necesitamos realmente una disciplina, un entrenamiento, un perfeccionamiento y una transformación de parte del Espíritu.
Pero esto viene desde el principio, desde la primera metáfora, de ser cautivo de Cristo todo el día, de ser derrotado por Cristo en mi vida diaria en estas áreas terribles. Por lo tanto, necesitamos como ministros del nuevo pacto en estos momentos pensar seriamente que debo ser responsable con mis palabras, que yo soy el portador de buenas nuevas, que de mi boca no puede salir lo dulce y lo agrio. No somos una fuente dulce y a la vez contaminada, somos de una sola pieza. Así que vuelvo y les digo, pongamos esos labios en el altar para decir, envíame a mí, Señor. Soy tu representante. Yo soy un ministro del nuevo pacto y decirlo con autoridad. Y tienes que hacerlo porque el Señor Jesús viene. Mira lo que tú tienes, es para cambiar vidas, para transformar a otros, para resucitar a los muertos. Tus palabras son poderosas, son para levantamiento de mucho, para edificación. Tienen que ser palabras sazonadas con sal para ser de gracia a nuestros oyentes. Señor Jesús, ven. Sí, Señor, ven pronto. Nuestro corazón te alaba y nuestro espíritu te adora. Oh, ministro del nuevo pacto, tu boca es para alabar al Señor. Tu espíritu debe ser puro. Tu corazón debe ser puro para que las palabras que salen en abundancia de nuestro corazón sean palabras puras y edifiquen a otros. Les he hablado de la importancia de las palabras del ministro del nuevo pacto. Vamos a obedecer al Señor, vamos a ser simples, vamos a tener de verdad sencillez de corazón y podemos entrar y salir en la casa de Dios con gran osadía, sin tener miedo ni temor a nada. Sí, hermano, este es mi gran consejo. Si siempre dices la verdad, no tendrás que recordar lo que dijiste. Dios te bendiga grandemente.